Bueno, compañeros, siguen, tuve un problemita de internet, creo que ya se solucionó. Voy a continuar con el ejercicio. Primeramente vamos a anotar los datos que tenemos del capacitor de placas paralelas. Me dice que tiene una capacitancia de 12,8 picofaradio. Entonces, datos. La capacitancia inicial de cada placa sería 12,8 pico faradio, ¿no? Vamos también a necesitar el coeficiente de emisividad, que es igual a 8, a ver, un ratito. Me está fallando un poco el mouse. A ver. Ahora creo que ya está bien. A ver. 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Ya. Eh, Tenemos también el radio de cada capacitor, que es de 8 centímetros. 8 centímetros lo vamos a convertir a metro. Serían 8,08 metros. Eh, Tenemos también la carga inicial de cada capacitor. Aquí, y cada placa, cuando se inserta se conecta los capacitores a la batería, cada placa adquiere una carga de 18 picocoulomb. Esa sería la carga inicial, ¿no? Ya, ahora, con el capacitor todavía conectado a la batería, se inserta un dieléctrico y la carga en cada capacitor de placa es de 70 picocoulomb. Entonces tenemos la carga inicial y la carga final. ¿Lo anotamos? Lo vamos a anotar con Q inicial es de 18 picocoulomb. Tenemos también Q final igual a 70 picocoulomb. Ya. Vamos a dibujar las placas que son circulares. Esta es positiva. Esta es negativa, ¿no? Ya. Y cada placa se va a conectar a una batería. Aquí el signo más, aquí el signo menos. Ya. Para el inciso A, primeramente me pide hallar la constante dieléctrica, ¿no? Primeramente la distancia, esta va a ser la distancia de separación de cada
placa, ¿no? Ya. Ahora vamos a ir al inciso A. Para hallar la constante dieléctrica, que es la K, vamos a utilizar esta fórmula. K igual a la carga final sobre la carga inicial. Entonces, esta es una fórmula para hallar la constante dieléctrica, ¿no? Igual, entonces reemplazo dato, tengo la carga final, 70 picocoulomb. Tengo la carga inicial, que es 18 picocoulomb. Entonces, picocoulomb con picocoulomb se simplifican. Entonces me quedaría 70 dividido a 18. Eso equivale a 3,8. La constante dieléctrica es adimensional, o sea que no tiene unidades. Por lo tanto, nuestra constante dieléctrica sería de 3,8. Ya. Eh, para el inciso A también me pide hallar la capacitancia cuando se inserta el dieléctrico. Entonces, para hallar la capacitancia cuando se inserta el dieléctrico, o sea, la capacitancia sería la capacitancia final, ¿no? Vamos a poner aquí, capacitancia final, así lo vamos a llamar. Cuando se inserta el dieléctrico ya va a cambiar su capacitancia. Entonces sería la constante dieléctrica por la capacitancia inicial. Entonces reemplazo dato, tengo la constante dieléctrica 3,8 por la capacitancia inicial 12,8 picofaradios, ¿no? 12,8 picofaradios, ¿no? Entonces el resultado sería 48,64 picofaradios, ¿no? Con eso ya tengo mi capacitancia final o la capacitancia cuando se inserta el dieléctrico. Ahora, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Creo que no, ¿no? Son aplicar solamente fórmulas. Ya. Vamos a seguir con el inciso B. Para el inciso B, me pide hallar la diferencia de potencial entre las placas antes y después de conectar el dieléctrico. O sea, la diferencia de potencial inicial y la diferencia de potencial final, ¿no? Primeramente vamos a comenzar hallando la diferencia de potencial inicial. La fórmula sería diferencia de potencial inicial igual a la carga inicial de los capacitores sobre la capacitancia inicial. Esa sería la fórmula. Entonces reemplazo dato. La carga inicial 18 picocoulomb. La capacitancia inicial la tenemos que es 12,8 picofaradios, ¿no? 12,8 picofaradios. Entonces, picos se simplifican, solamente me quedaría coulomb sobre faradios, ¿no?
Entonces, 18 dividido a 12,8 sería, el resultado sería 1,4 voltios. Con eso ya tengo mi diferencia de potencial inicial. Entonces, ahora me toca para él. Aquí lo voy a hacer. Ahora me toca la diferencia de potencial final, ¿no? Entonces aquí lo voy a hallar. Diferencial de potencial final igual. Aquí un dato muy importante. Cuando se inserta un dieléctrico en medio de los capacitores, su diferencial de potencial siempre va a reducir. O sea, esta diferencia de potencial final tiene que ser menor a la diferencia de potencial inicial. Por lo tanto, aquí vamos a aplicar una única fórmula que sería la diferencial de potencial inicial sobre la constante dieléctrica. Esa sería su fórmula. Ustedes se preguntarán por qué no puedo ocupar esta misma fórmula. De aquí solamente lo podría cambiar aquí final, aquí la carga final y la capacitancia final. Porque tengo esos datos, ¿no? Puedo aplicar la misma fórmula. Pero como si aplicamos esa misma fórmula, la diferencia de potencial no va a salir mayor a 1,4. Ustedes lo pueden verificar igual. Le va a salir 1,45 por ahí. Por lo tanto, esta fórmula ya no es válida cuando se inserta un dieléctrico. Esta es la fórmula cuando... Entonces, esta sería la fórmula cuando se inserta un dieléctrico. La diferencial de potencial inicial sobre la constante dieléctrica. Entonces, reemplazo dato, de diferencia de potencial inicial de 1,4 voltios sobre la constante dieléctrica 3,8. Entonces ya tendría mi diferencia de potencial final o cuando se inserta el dieléctrico, que sería 1,4 dividido a 3,8 sería 0,368. 0,368 voltios. Con eso ya tendría mi resultado del inciso B. Ahora, ahora me tocaría el inciso C, ¿no? Lo voy a borrar esto aquí. Sería entonces el inciso C. Para el inciso C me pide calcular la energía almacenada antes y después de conectar el dieléctrico. Entonces voy a escribir la fórmula de la energía almacenada antes y después de colocar el dieléctrico. Primeramente sería antes, o sea, inicial, ¿no? U inicial igual 1/2 por la capacitancia inicial por la diferencial de potencial inicial al cuadrado
Esa sería su fórmula, ¿no? Lo voy a borrar todo este. Ya. Entonces, solo tengo la diferencia de potencial inicial que hallado recién. Tengo la capacitancia inicial, solamente me quedaría reemplazar datos. Entonces sería 1/2 por la capacitancia inicial 12,8. Aquí ya lo tendría que poner, eh, ya no en picofaradio, ¿no? Ya sería haciéndolo desaparecer. Picofaradio equivaldría a por 10 a la menos 12, ¿no? Por 10 a la menos 12 faradio. Por la diferencia de potencial inicial que haya hallado recién, 1,4 voltios. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces la energía almacenada antes, o sea, inicial, sería 12,5 por 10 a la menos 12 joules, ¿no? Esa sería mi energía almacenada antes, o sea, inicial. Aquí lo pueden poner en picojoules, lo pueden hacer desaparecer el menos 12. Lo pondríamos mejor así para que sea más corto el resultado, ¿no? Picojoules. Picojoules, ¿no? Ese sería mi resultado. Ahora vamos a calcular con la misma fórmula. La energía almacenada después, o sea, final, ¿no? Final igual a 1/2 de la capacitancia final por la diferencial de potencial final al cuadrado, ¿no? Tengo la capacitancia final, la diferencia de potencial final que hemos hallado también, reemplazaríamos datos nomás. Por 1/2 por la capacitancia final que he hallado, que es 48,64 picofaradios, ¿no? Pero aquí lo vamos a escribir ya sería por 10 a la menos 12 faradios, ¿no? Por la diferencia del potencial final que ha hallado también, sería 0,378 voltios, ¿no? Todo eso elevado al cuadrado. Me disculpan por los números, mi mouse me está fallando un poco. Eh, Sería 3,3 por 10 a la menos 12 joules, ¿no? Pero lo anotamos en picojoules. Como gusten ustedes, cualquier resultado es válido, ¿no? Ya, con eso ya tendríamos el inciso C. Ahora nos tocaría el inciso D. Para el inciso D, nos pide ya el campo eléctrico antes y después de conectar el dieléctrico. Entonces, primeramente aquí les quiero hacer una aclaración. La fórmula sería esta. Igual a diferencial de potencial sobre la distancia.
aquí tengo el diferencial de potencial, ya sea inicial o final, pero no tengo la distancia. La distancia, o sea, la separación entre ambas placas. Por lo tanto, no puedo aplicar esta fórmula. Tendría que primeramente hallar la distancia. Y entonces, el inciso E me pide hallar la separación entre las placas. Entonces, primeramente vamos a hallar el inciso E. La fórmula entonces sería distancia igual a coeficiente de emisividad por el área sobre la capacitancia inicial. Siempre van a hallar la distancia, o sea, la separación entre ambas placas con la capacitancia inicial. Siempre. Porque si hallan con la capacitancia final, le va a hacer variar el resultado. Sí o sí tienen que hallar con la capacitancia inicial. Ya, el área. El área, como ambos capacitores son circulares, su área sería igual a pi por radio al cuadrado. Ese sería el área. Entonces, el coeficiente de emisividad por el área que sería pi por radio al cuadrado sobre la capacitancia inicial. Entonces, tengo el coeficiente de emisividad que es 8,85 8,85 por 10 a la menos 12. A la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Ya. Por pi por el radio que tengo aquí, que es de 0,08 metros, elevado al cuadrado, sobre la capacitancia inicial. 12, aquí ya lo anotamos en 0,8 picofaradia, que valdría por 10 a la menos 12 faradios, ¿no? Entonces, con eso ya tendría mi distancia, ¿no? El resultado de todo eso saldría 13 por 10 a la menos 3. 13 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Porque todos estamos utilizando en unidades de metro. Ya. Con eso ya tendría mi distancia, o sea, la separación entre ambas placas. Si alguien tiene alguna duda hasta aquí, me la puede hacer saber. Eh, ya, ahora seguimos con el inciso D, ¿no? Que obviamente teníamos que haber, primeramente teníamos que hallar la distancia para poder resolver el inciso D. Ya voy a borrar esto. El inciso D. Entonces, la fórmula sería, el, el inciso D me pide ya el campo eléctrico antes y después de insertar el dieléctrico, ¿no? Entonces sería campo eléctrico inicial y final, ¿no?
Entonces, campo eléctrico, la fórmula sería la diferencial de potencial inicial sobre la distancia. Entonces, reemplazo datos nomás. Eh, ya anteriormente habíamos hallado la diferencia de potencial inicial, que era 1,4 voltios, ¿no? Sobre la distancia, que hemos hallado 13, 13 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, eso sería igual a 107,7 newton sobre coulomb, ¿no? Ya. Ahora me faltaría el campo eléctrico final. Diferencia de potencial final sobre la distancia. La diferencia de potencial final ya la hemos hallado, que era 0,368. 0,368 voltios sobre la distancia. 13 por 10 a la menos 3 metros. Entonces sería el campo eléctrico final, o también después sería 28,3 newton sobre coulomb. Con eso ya tendría mi resultado del inciso D. Como se pueden dar cuenta, son puras fórmulas. Ya. Ahora nos faltaría el inciso, ya hemos ido al inciso E. Nos faltaría el inciso F, ¿no? Que nos pide hallar la densidad de carga de cada placa. Ya, vamos a borrar todo esto para hacer espacio. Ya. Para el inciso F, la fórmula de densidad de carga de estas placas sería, me pide hallar la densidad de carga de carga de cada placa, ya sea inicial y final. Inicial y final. Entonces, inicial igual a 1/2 por el coeficiente de emisividad por el campo eléctrico inicial, ¿no? Al cuadrado. Tengo todos esos datos, reemplazo 1/2 por el coeficiente de emisividad, que es 8,85 por 10 a la menos 12. Coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado por el campo eléctrico inicial que hemos hallado recién, 107,7 newton sobre coulomb. Todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Ya. Entonces, mi densidad, mi densidad de cada
de carga de cada placa sería 5,13 por 10 a la menos 8 joules sobre metro cuadrado. Con eso ya tengo la densidad de carga inicial, ahora me faltaría la densidad de carga final. Sería entonces 1/2 por el coeficiente de emisividad por el campo eléctrico final al cuadrado. Ya. Entonces sería 1/2 por 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado por el campo eléctrico final que hemos hallado que sería 28,3. 28,3 newton sobre coulomb. Todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, mi densidad de carga final sería 3,54. 3,54 por 10 a la menos 9 joules sobre metro cuadrado, metro cúbico, ¿no? Aquí también era metro cúbico, pero no me equivoqué. Ya. Con eso ya tendría la densidad de carga que me pide el inciso F. Y con eso concluimos el ejercicio. Como ven, es pura fórmula, nomás es solamente aplicar la fórmula. Disculpa una pregunta, para hallar lo que es el campo eléctrico con respecto al diferencial de potencial eléctrico, Ya. esa fórmula que aplicaste no es que es E igual a delta B sobre la distancia, digamos, ¿no? Esa fórmula se aplica en los casos, digamos, de que sea en línea recta, digamos, O sea, el campo eléctrico que estoy calculando es, o sea, es este, porque ¿no? hay otra que es para las esferas, todo eso, ¿no? De un Sí. punto a otro punto. Eso es lo que me refiero, es que el ingeniero dio una fórmula parecida, solo que negativa, digamos. O sea, el campo eléctrico ahorita que estamos ocupando son para placas paralelas circulares, que son estas de aquí. Y obviamente el campo eléctrico que estamos calculando es entre estas placas, o sea, a ver aquí, a ver. Este sería el campo eléctrico que estamos calculando entre el espacio que hay entre ambas placas, ¿no? Sí, pero mi pregunta más, digamos, se basa en lo que es el potencial eléctrico, eh, porque en el práctico, digamos, en no sé qué ejercicio no sabía yo qué fórmula aplicar, porque el ingeniero dio la misma fórmula, solo que negativa, digamos. Y, o sea, y eso me podría sacar de duda, por favor. Digamos, ¿para qué se utiliza la negativa y para qué la positiva? Fórmula negativa y positiva. No, o sea, la que vos das, digamos, es positiva y la he visto en internet igual, la misma, ¿no? O sea, el potencial eléctrico, el campo eléctrico, de acuerdo a lo que es la diferencia potencial. Y el ingeniero dio eso, o sea, dijo, para superficies equipotenciales, si no me equivoco, y dio que delta en X, digamos, sería, en el campo eléctrico en X sería igual a delta, menos delta B sobre la distancia. No sé si me dejo Es entender. el signo negativo y positivo sería en la dirección que iría el campo eléctrico, pues, ¿no? Ah, Si ya, va ya, ya. hacia el lado izquierdo, Ujú. sería menos, ¿no?
Y si va hacia el lado derecho sería positivo. Solo Ya. eso nomás yo lo veo que sería porque no he visto ningún, bueno, la fórmula que, bueno, que ocupo no, en el campo eléctrico casi no se toma en cuenta los signos porque no le afecta en nada. Solamente Sí, indicaría no afecta. la dirección en la que va el campo eléctrico. Ah, ya, ya. Ya, gracias. Ya. Bueno, entonces si no hay más preguntas, aquí vamos a acabar este ejercicio. Vamos a, dentro de 5 minutos, 10 minutos, vamos a comenzar a resolver el otro ejercicio. Se van a unir por el mismo enlace, por si acaso.